Realmente no voy a repetir una reflexión que ya hice sobre la mirada de Juan Manuel Echavarría. Me insultaría a mí mismo y sobre todo insultaría a Juan Manuel. Escribí un texto que se llama Hacer visible lo invisible. En Colombia, el conflicto armado interno de los últimos 60 años y la guerra que lo caracteriza tienden a ser invisibilizados u ocultados mediante diferentes mecanismos o dispositivos sociales y políticos y bajo múltiples apariencias. El negacionismo de algunos movimientos y partidos políticos los lleva a desconocer la existencia del conflicto armado y a convertirlo en una simple agresión terrorista de grupos conformados por delincuentes y desadaptados. De esta manera, la violencia oficial queda cobijada bajo una supuesta legitimidad esencial del Estado. Durante el último mes, y en Colombia suceden las cosas sin que nos asombremos, el nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica condujo a que por unanimidad los profesores y profesoras del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, le escribieron una carta a su ex colega en la cual afirma: nos sorprende que usted, que niega abiertamente la existencia del conflicto armado interno, haya aceptado dirigir una entidad estatal que tiene ese reconocimiento como el eje central de su actividad. Es cierto que, como ciudadano, usted puede pensar con total libertad y como historiador puede construir sus explicaciones sin constreñimientos, salvo que estén ancladas en los hechos reales. El ethos del historiador nos lleva a una incesante búsqueda de la verdad, sin dogmas ni ideologías, pero sí con una clara responsabilidad de probar rigurosamente nuestras hipótesis. No es este el espacio para debatirles sus tesis negacionistas del conflicto armado interno, a todas luces sin fundamento empírico, pero como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, usted debe acoger los marcos legales de la institución y obrar en consecuencia. De lo contrario, estará contribuyendo a ilegitimar la institución que usted preside. La respuesta de Darío Acevedo no deja de ser desconcertante, aunque refleja la amplitud del negacionismo. Se centra en argumentos jurídicos débiles y en detalles personales que él considera conveniente precisar para continuar negando la existencia del conflicto armado, cuya memoria paradójicamente debe ayudar a construir. Invisibiliza así la guerra interna en nombre de los derechos de las víctimas. El dispositivo de ocultamiento termina enredado en la jerga burocrática del nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este cruce de misivas evidencia también otro dispositivo de ocultamiento, el de convertir la memoria sobre el conflicto armado en un simple ejercicio testimonial, en un recuerdo brumoso y subjetivo de quien sufrió la violencia, que no intenta comprender los procesos de victimización para superarlos y lograr que las víctimas dejen de serlo. Darío Acevedo, en forma contradictoria con el negacionismo que defiende, sostiene en su carta, comillas, me permito recordarles que, conforme a la ley de víctimas, la misión principal del Centro Nacional de Memoria Histórica consiste en recopilar, clasificar y describir
los documentos, el material visual y gráfico y la versión de las víctimas sobre sus sufrimientos y experiencias dolorosas en el marco del, no menciona el conflicto, CAI, y ustedes saben que en Colombia la sigla CAI tiene otro significado, que son comandos de atención inmediata de la policía, en el marco del CAI, y que este precepto estoy obligado a respetar. Como puede observarse, el conflicto armado interno negado queda reducido a una sigla ambigua y la memoria es enviada a los anaqueles de un repositorio institucional por un historiador que reduce su actividad a la recopilación, clasificación y descripción de lo que dicen las víctimas. Desde luego, las que todavía confíen en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en tránsito de convertirse en el Archivo Nacional del Olvido del conflicto armado interno. Tal vez por esta razón, el primer coordinador de la denominada Comisión de Sabios, el matemático Carlos Eduardo Vasco Uribe, mediante otra carta abierta al presidente de la República, la vicepresidenta y los sabios comisionados, pone de presente el significado de nombrar como nuevo coordinador de dicho colectivo a un, comillas, sabio español como parte de la celebración del bicentenario de la independencia, y pide la renuncia de Darío Acevedo o la revocatoria de su nombramiento en los términos siguientes. Dice Carlos Vasco: esto sería simplemente una infortunada coincidencia si no me asaltara al mismo tiempo la comparación con otros recientes nombramientos en otras comisiones de memoria o falta de ella, y por lo tanto no puedo disimular mis encontrados sentimientos. Me refiero a la ausencia de la dimensión histórica en la nueva misión y en quienes la convocaron. Obviamente parece que el gobierno y el partido de gobierno no considerara la historia como ciencia, sino como una herramienta de indoctrinación y control, al tiempo que se propone un proyecto en el Congreso para penalizar a quienes señalen a sus estudiantes las dimensiones críticas, éticas y políticas de la historia. Una misión sin historia no es misión. Estos dos dispositivos, el negacionista y el de la memoria brumosa, tan cercanos a la vida académica, se unen a otros que operan cotidianamente. La mayoría de los noticieros y las series de cadenas nacionales o transnacionales de televisión nos han acostumbrado a una realidad virtual, a la virtualización de la realidad colombiana, que nos ofrece una versión imaginaria y verosímil debido a su lógica narrativa interna de la guerra experimentada en la lejana Colombia rural de la pantalla chica. En ella, las sectas religiosas, los grupos de mercenarios, los traficantes de drogas y los combatientes delirantes son los únicos pobladores del campo, al lado de las víctimas anónimas de los protagonistas, es decir, de los buenos y malos señores de la guerra. Incluso en medio de esta virtualidad que nos convierte en una suerte de lejano oeste tropical, parece normal u ordinaria la feria de recompensas ofrecidas por el gobierno, la celebración de las victorias bélicas por parte de otros actores armados que son sus adversarios o aliados temporales, o el carnaval oficial de reconocimientos a quienes fueron autores de ejecuciones extrajudiciales. El presidente de turno llegó a congratularse en público por la entrega de partes del cuerpo de un guerrillero, mientras sus adversarios político-militares, la insurgencia armada, en un ritual festivo de la muerte, celebraba las bajas del bando contrario sin que importaran los llamados efectos colaterales. La guerra que ha tenido lugar en la sociedad colombiana
se ha ido transformando en el escenario virtual de personajes fantásticos y desencarnados, mientras los héroes vuelan hacia la gloria, como sucede en una conocida serie israelí filmada parcialmente en el país. Sin embargo, el mayor dispositivo, el que sintetiza los que hemos mencionado y otros más, es el del distanciamiento o extrañamiento con respecto a la guerra que caracteriza a muchos de los pobladores de nuestras principales ciudades. En virtud de él, el conflicto armado interno parece ser la guerra de nosotros, de quienes habitan en el más allá de la rutina diaria, especialmente de la urbana. El país resulta dividido en una Colombia civilizada, con los problemas normales de toda sociedad, y otra Colombia bélica, en la cual habitan los ejércitos de combatientes irregulares de todo tipo, guerrillas, paramilitares, autodefensas, narcotraficantes, bacrims, disidencias o pandillas. Dentro de este conjunto de representaciones, las fuerzas del orden, entre comillas, a pesar de sus limitaciones y equivocaciones, están llamadas a protegernos del entorno caótico que nos amenaza. Por tal razón, resulta para una buena parte de la población colombiana deseables o tolerables las políticas que priorizan la seguridad sobre cualquier otro principio, el populismo punitivo, los eufemismos criminales como los contenidos en los falsos positivos, los crímenes de los llamados terceros civiles, las violaciones de los derechos humanos, los asesinatos sistemáticos de líderes populares o los delitos cometidos por agentes estatales contra la vida y la integridad personal de quienes son percibidos como una amenaza. Todos ellos son justificados porque supuestamente protegen al buen ciudadano del peligro que representa un país sumido en la guerra más allá de las fronteras imaginarias de nuestra civilidad. Como siempre, los bárbaros son nosotros, aunque tengan nuestra misma cara, nuestro mismo cuerpo y nuestra misma alma. La última vez que me reuní con los estudiantes de la Asamblea Universitaria de la Universidad de Nariño, percibí su angustia frente a una sociedad que invisibiliza la guerra e ignora la forma como ella desgarra las regiones del sur del país y todo el territorio nacional. Quiero aclarar, pregunté por qué no estaban muchos de los estudiantes de la Asamblea Universitaria con los que hablamos la última vez. Y la respuesta fue clara: están de vacaciones y en este momento están en sus pueblos, que en buena medida son los pueblos de la guerra que continúa en el país. Lástima, lamento que no estén aquí, pero entiendo que en estos momentos hayan regresado a sus pueblos. A pesar de las reservas y el escepticismo de quienes prefieren vivir aislados en sus oficinas, sus laboratorios, sus bibliotecas o sus salones de clase, bajo la protección de una oligarquía académica, los miembros de la Asamblea Universitaria, con todos los problemas y limitaciones que tiene la democracia en un país como Colombia, buscan actuar de cara a una sociedad que ven con claridad a través de la opacidad creada por los ocultamientos y las invisibilizaciones. Por consiguiente, son ellos los destinatarios especiales del trabajo artístico de Juan Manuel Echavarría. No solo porque él considera que las universidades son los lugares donde prefiere mostrar su obra, pues le gustaría, comillas, que los jóvenes y las nuevas generaciones debatieran, hablaran y sacudieran a esta sociedad adormecida, cierro comillas, sino porque tiene la intención explícita de hacer visible lo invisible. Me emociona sentir que gracias a la profesora María Elena Erazo, decana de la Facultad de Ciencias Humanas,
a la asamblea universitaria y a la buena disposición de las directivas de la Universidad de Nariño en cabeza de su rector, profesor Carlos Solarte, se pueda hacer esta exposición, la más grande que hasta ahora se ha hecho a nivel mundial, del trabajo de un artista cuya mirada está impregnada del horror de la guerra fratricida que hemos vivido, pero también de la esperanza en que podamos salir de él. Así como hay diversos dispositivos de ocultamiento, Juan Manuel Echavarría, acompañado en parte de su recorrido por Fernando Grisales y por quienes le colaboran en la Fundación Puntos de Encuentro, ha creado diversos dispositivos de visibilización transformados en metáforas. En retratos, por ejemplo, la serie fotográfica de 1996 agudiza nuestra mirada para que podamos entender la indiferencia con la que los transeúntes veían esos maniquíes desvencijados y rotos que exhibían la ropa para la venta en el barrio 20 de Julio de Bogotá. La misma indiferencia con la que muchos colombianos y colombianas vemos a los desplazados del conflicto armado interno en las esquinas de nuestras ciudades sin percibir las marcas que ha dejado en ellos la guerra, la cual, según las palabras de Juan Manuel, ha sido normalizada en todo el país. Esta metáfora visual y artística de los retratos se convierte en metáfora vital, paradójicamente alrededor de la muerte, en Requiem NN, o como le dice Juan Manuel Echavarría al profesor Mathieu de Nantoy de la Universidad Católica de Lovaina, aquí presente, en una hermosa y profunda entrevista: las tumbas de Puerto Berrío, corazón del Requiem, muestran cómo los seres humanos, sin nombre conocido, rescatados de las aguas del río Magdalena por los ribereños, se humanizan en la muerte. En el muro construido para albergar los restos anónimos de quienes perecieron a causa de la guerra interna, por las mujeres y los hombres que se resisten a renunciar al duelo, se pueden observar las tumbas adornadas con nuevos nombres bajo la promesa nunca hecha de un milagro. En el Magdalena Medio, la muerte muta como la vida. Una vez cumplida la promesa, por el navegante fantasmal del río, el sepulcro es adoptado por otra u otras personas para recomenzar el proceso interminable de darle sepultura al país sacrificado en el altar de la violencia. No ha habido poder civil o eclesiástico capaz de detener la metáfora vital en el cementerio de Puerto Berrío. Frente a ella, como lo ha dicho varias veces, Juan Manuel Echavarría no puede dejar de fotografiar lo que no debe olvidar. En el video Bocas de Ceniza, 2003-2004, las voces de las víctimas, pero más allá de eso, las voces de hombres y mujeres como nosotros, se vuelven cantos de resistencia frente al olvido. La metáfora adquiere la forma del testimonio, la denuncia y la búsqueda de la verdad. No podemos dejar de ver los ojos, la expresión y el rostro que nos interpelan, ni las letras de todas las masacres representadas en la tragedia de Ojayá. Las tonadas son llanto contenido y desconcierto, las miradas recriminaciones. La tristeza del juglar desborda la nuestra y la hace insustancial. La cámara fija en un primer plano logra la profundidad humana que nos niegan los noticieros radiales y televisivos. El conflicto armado interno adquiere cuerpo, carne y espíritu, deja de ser esa abstracción que puede ser negada. Rafael Moreno, Luzmila Palacio, Domingo Mena, Vicente Mosquera, Noel Gutiérrez,
Nacer y Dorisbel Hernández son nuestras madres, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de colegio, nuestros colegas. Somos nosotros mismos en esos 18 minutos y 15 segundos que corren frente a nuestros ojos. Desde que lo vi por la primera vez, incorporé sus trovas a la conciencia colectiva que me constituye. La guerra se me volvió más visible, la violencia del conflicto armado interno intolerable, la memoria y la verdad de las víctimas una obligación. Luzmila canta y su voz es el testimonio de una Colombia invisibilizada. Ay, Jurado, no me hagas sufrir, que me muero de dolor y no puedo resistir. En Jurado no había tiempo de tristeza, toda su gente era alegre y cumbiambera, pero la guerra acabó con la alegría y los cilindros cerraron la frontera. No obstante, Noel Palacios, el mismo que canta en Bocas de Ceniza, Noel, Fernando Grisales y Juan Manuel Echavarría sabían que los dispositivos del ocultamiento eran persistentes y redundantes. Por eso, entre 2007 y 2009, realizan un proyecto asombroso. Le suministran vinilos, pinceles, lápices, borradores materiales y tablones de madera a excombatientes de las Fuerzas Armadas, los paramilitares y las guerrillas para que pinten el horror de la guerra que no hemos visto. Las imágenes de los victimarios confirmarían la verdad de las víctimas. Después de ser plasmadas como pinturas en los retablos, el negacionismo quedó condenado al universo del engaño y la mentira. Basta recorrer cada uno de los cuadros, descubrir en medio de los paisajes exuberantes los hornos crematorios, las masacres o los cuerpos descuartizados para saber que la verdad no puede vivir oculta. Cada obra es la metáfora de la confesión de los victimarios, pero los pintores, en su franqueza, son soldados o militantes rasos. Los autores intelectuales están al otro lado de las fronteras imaginarias de la civilidad. Son hombres y mujeres de bien que no dejan ver su cara visible. El lado oculto sale a la luz para que algún día el conjunto de la sociedad pueda pintar a los victimarios ausentes y los pueda distinguir de soslayo, como Perseo a la medusa, sin que la petrifiquen, de acuerdo con la sugerencia del autor de esta exposición en el diálogo con el profesor de Nanterre. Al final, ya voy a terminar, solo queda el silencio, la metáfora de la ausencia, según el análisis de Marie Stripot-Bourjac. Las escuelas abandonadas en los montes de María y en otras partes del país, de este país, hablan de la educación como otra víctima del conflicto armado. Ante los tableros que aún se mantienen en pie, no hay niños, ni maestros, ni cuadernos, ni bullicio. Tal vez un asno comiendo hierba o la ropa colgada de los nuevos habitantes de las escuelas. En una pared falta una letra del abecedario, la O. En otra vemos un mapa maltrecho de Colombia. Detrás del palimpsesto formado por el tiempo en la pizarra se asoma un mensaje que habla de la importancia de estar vivos. Observamos el silencio que queda después de la guerra o entre un combate y otro. Hasta la ausencia del sonido se vuelve visible. Comillas, quiero asegurarme que no sea el vencedor el que hable en mis trabajos. Cierro comillas, palabras de Juan Manuel Echavarría. Él puede tener la certeza de que en su obra los vencedores no tienen la palabra, habla el vencido. Incluso
en el silencio o en el pincel del victimario. Gracias a la Universidad de Nariño y a su asamblea universitaria, gracias a Juan Manuel y a Puntos de Encuentro, podemos mirar lo invisible en esta magnífica exposición que comienza hoy en la ciudad de Pasto. Muchas gracias.